Buenos días. La gobernación de Chocó está al frente de esta emergencia. Inundaciones que han arrasado viviendas, cultivos, fuera de eso paro armado del ELN. Gobernadora, ¿cuál es la situación esta mañana para su departamento? Bien, un saludo para ustedes en el equipo de trabajo, para todas las personas que nos escuchan en esta mañana a través de Blue. Nosotros tenemos una situación grave, son más de 37,000 familias que el censo está todavía en construcción y verificación por parte de las autoridades municipales, que son quienes se encargan directamente de hacerlo. Y es más o menos un 87% del departamento en total afectación. Nosotros tuvimos un temporal de lluvias más o menos de una semana, luego otra, y luego 72 horas consecutivas de lluvias, y eso generó el total desbordamiento de nuestras cuencas fluviales. El departamento del Chocó tiene 3 principales que atraviesan prácticamente el departamento, un departamento con una extensión de mayor amplitud que 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño juntos, y ese departamento es atravesado por unas cuencas, son 3, más el litoral pacífico. Todo está desbordado. Las 3 cuencas principales y también el litoral pacífico, donde tenemos también afectación. Gobernadora. En ese sentido, hoy tenemos... Sí. Le iba a preguntar, perdóneme de eso, de los ríos que están crecidos, que están causando esas inundaciones, ¿cuál es el más grave? Pues tenemos una afectación grave en el río Baudó, pero por lo que hizo. El río Baudó se creció, generó una afectación total en Alto Baudó, se llevó todos los cultivos, y luego sus afluentes también crecieron al mismo tiempo, y ya bajó y se sentó en la cuenca media y va bajando hacia la baja. Es decir, digamos que la mayor violencia la hemos visto en la cuenca del río Baudó, sobre todo porque este municipio ya había tenido una afectación grave en el mes de febrero, afectación que infortunadamente a estas fechas no había sido todavía atendida, a pesar de que fue caracterizada por la unidad. La cuenca del Atrato está bastante grave también, cuenca media y cuenca baja, en especial el municipio de Bojayá. Hay un afluente del Atrato en el Bojayá que se llama justamente el río Bojayá, y la cuenca alta tuvo una violencia tal que se llevó los caseríos, se llevó las casas. Esos son los videos que se están viendo en todas partes, donde totalmente se lleva las casas y las destruye. Eso fue en la zona rural de Bojayá. Pero al generarse las inundaciones generales en todo lado, lo que pasó realmente es que se perdieron 2 cosas muy importantes para las familias. En algunos casos viviendas, porque son viviendas de madera, pero también en algunos casos la mayoría de los enseres que estaban dentro de las viviendas, porque si la vivienda está todavía en pie, lo de adentro todo se mojó. Y los cultivos, que me parece a mí lo más grave, porque el tiempo en el que una planta de musácea, llama usted banano, plátano, popocho, el que sea, crece, es más o menos un año. Quiere decir que nosotros, habiéndose arrasado todos los cultivos que también están a orilla de río, pues no contamos con seguridad alimentaria, por lo menos de aquí a un promedio entre 6 y 12 meses. Lo que quiere decir que la atención en la fase de respuesta, que es esta, para garantizar la alimentación de la familia, sí es importante. Pero también quiere decir que la fase de recuperación no puede esperarse, o sea, no puede ser después, tiene que ser concomitante, para asegurarnos que cuanto antes nosotros recuperemos cuencas fluviales, recuperemos vías que están afectadas, recuperemos viviendas, recuperemos cultivos, y pues iniciemos inmediatamente a generar una planificación de las obras de mitigación, porque la verdad es que la gente dice, pues preferimos no recibir el mercado y pasar hambre, y eso va a ser todo lo que vamos a recibir en la atención, claro, que es bastante grave. Claro, gobernadora, lo que usted nos está retratando es una situación de tragedia muy grande. El 87% de los habitantes de Chocó afectados por las inundaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo con el gobierno nacional? ¿El acompañamiento de la unidad de gestión de riesgo ha sido suficiente? ¿La articulación con el gobierno del presidente Petro, cómo avanza para atender a los damnificados? Bueno, la verdad este año ha sido difícil, porque este ha sido un año en que la unidad de gestión de riesgo ha pasado por una crisis. Nosotros comenzamos una crisis que todo el país conoció en enero de este año, con 40 muertos en la vía Quibdó-Medellín, pero no solamente se afectó la vía, se afectaron 3 municipios en condiciones parecidas. Y luego de esto, hay un cambio en la unidad, hay una crisis en la unidad, y hay que decirlo, administrativa y financieramente entiendo que han pasado por muchas dificultades este año, pero pues o como consecuencia de eso, más bien lo que ha pasado en el departamento del Chocó es que hemos pasado por 4 emergencias graves, las 2 más graves, la de enero y la de ahora, sin poder contar con la complementariedad al menos oportuna de la unidad de gestión del riesgo. Tuvimos una situación grave en el municipio de Nuquí, justamente en temporada de ballenas,
que generó que incluso cerraran el aeropuerto, que generó que el mar se llevara al pueblo, y también nos pasó lo mismo. Es decir, han tenido ellos un año difícil, lo entendemos, pero pues las emergencias no dan espera. Y esta es la unidad técnica que se encarga justamente de la acción del Estado con respecto a la atención de la gestión del riesgo. Permítame preguntarle, porque es que le leí un mensaje este fin de semana al presidente Petro diciendo que el gobierno está y seguirá en el departamento de Chocó. Si hay problemas con la unidad de gestión de riesgo, ¿esta afirmación del presidente es relativa? No, en este momento no lo es, porque el presidente hace un par de días en sala de crisis en PMU Nacional determinó la emergencia y declaró la emergencia nacional. ¿Qué quiere decir la emergencia nacional ahora? Que todos los recursos del Estado, que todos los ministerios del Estado, no solamente la unidad, pueden entrar a generar la intervención de la atención de la emergencia si se necesita. Porque este volumen de emergencia no se corresponde solamente con la unidad. La unidad debería coordinarlo y esperemos que lo coordine bien. Pero aquí lo que viene son intervenciones viales. Para el caso nuestro, vía no es solamente la terrestre. En el caso del departamento del Chocó, nuestras principales vías son esos ríos que atraviesan el departamento de norte a sur y de lado a lado. Necesitamos un tema de adecuación y de dragado de esos ríos. Necesitamos plantear las reubicaciones urgentes, sobre todo las dos que están en mora como compromiso del gobierno desde el gobierno pasado, que son Poguen, Bojayá y Boraudo en Lloró. Necesitamos necesariamente plantear cuáles son las obras de mitigación, porque si no, yo le cuento, esto no va a ser una realidad distinta a la que pueda pasar el año siguiente. Vamos a estar todos con la mano en la cabeza diciendo cómo se previno. ¿Cómo se previene? Se previene haciendo una evaluación correcta de la condición patológica que puedan tener las vías fluviales, porque la tienen, porque hay unas economías ilegales generando daño hoy que empeora las consecuencias del cambio climático, como la sedimentación de los ríos, como la erosión de las tierras por la deforestación. Y eso hay que atenderlo, porque no es el mismo escenario de ayer, el de mañana, porque eso se moviliza. Hay que plantear cuáles son las obras de mitigación más urgentes. A veces será movilizar una fuente de agua recanalizando o modificando curso, a veces será muro de contención, a veces serán geobox o geocajas o geobolsas, y a veces será necesariamente la reubicación, porque pues no podemos permitir que la gente, a pesar de que la gente se ubica a pie de río porque lo necesita, porque necesita el agua, porque no tiene acueducto, porque no tiene servicios, tampoco podemos seguir permitiendo que, sabiendo esto, los alcaldes lo saben, no escuchemos los alcaldes en la necesidad que tienen de mitigar las emergencias o planificar de una vez la intervención de acuerdo con el mayor riesgo. Claro. Y sobre esa planificación le quiero preguntar, gobernadora, porque es que resulta que el principal papel de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres no es apagar incendios, sino prevenirlos. No es tanto mitigar como anticipar las emergencias y anticipar los desastres. ¿Cuántas personas de esa unidad estuvieron presentes en su departamento en los últimos meses? ¿Qué hicieron? ¿Qué planearon? ¿Qué obras? ¿Cómo se reunieron con las comunidades? ¿Cuáles fueron los tipos de acciones que planearon y que trazaron en la ruta, gobernadora? Ciertamente se ha mantenido una dinámica, yo creo que infortunada, porque una vez que la dinámica comienza es difícil. Se ha mantenido una dinámica de respuesta, de una vez ocurren los hechos, generar la asistencia. Para el caso del departamento del Chocó, nosotros junto con los alcaldes ya hemos recogido la información de los puntos de criticidad en torno a la gestión del riesgo, y esa información está a disposición, y hay muchos proyectos que ya están directamente por los alcaldes presentados ante la unidad. Es verdad que el punto fundamental tanto del fondo de redactación como de la unidad de gestión del riesgo es liderar una anticipación y poder gestionar el riesgo de una manera que no llegue a estas cosas, o prepararse anticipadamente para la jornada, porque pues nosotros ya se supone que estamos preparados para la niña. Esto no es la niña. Este es un temporal de lluvias que está dentro de lo normal de acuerdo con el IDEAM. Pero aún cuando esto no es la niña, se supone, nosotros generamos la preparación. El departamento del Chocó, por ejemplo, lo hizo desde mediados de año para afrontar la niña con el apoyo de la nación. Entonces, sí creemos que necesariamente el papel de la unidad tiene que mutar y tiene que pasar a un papel más prospectivo, un papel más de planificar las acciones de acuerdo con los temporales que ya sabemos que van a pasar, y con una realidad del cambio climático que nadie puede tener en Colombia. Lo que está pasando en la Alta Guajira es grave, yo no lo desconozco. Lo que está pasando en Antioquia en este momento, lo que está pasando en Bogotá, en el complejo de Chingaza, y lo que está pasando en la Amazonía. Así que realmente sí es necesario que se empiece a dotar de más capacidad administrativa y financiera a esta unidad, si va a ser la unidad, para que pueda anticiparse a lo que va a pasar, porque infortunadamente el país va a pasar por momentos críticos en torno a la gestión del riesgo.
Sí, gobernadora, pero el otro tema, la otra tragedia para su departamento, hablando del caso del Chocó, es el ELN, y ustedes, producto de la emergencia del invierno, están en la fase de esperas de ayuda humanitaria, pero tienen un paro armado, gobernadora. Hoy es el 4º día de ese paro armado del ELN. ¿Cómo están las comunidades? ¿Cómo están haciendo para evacuar, para entrar alimentos, para entrar medicinas? El departamento del Chocó tiene una emergencia traslapada, tiene una concomitancia entre la ola invernal, que tiene una dimensión mucho más grande, y el paro armado que fue anunciado y está siendo ejecutado por este momento por el ELN, ciertamente hace 4 días. Nos ha generado una afectación bastante grande a nivel de la subregión San Juan, la cuenca media y baja del río San Juan. Yo tengo una preocupación superlativa, y es las comunidades de un municipio que se llama el Litoral del San Juan, que es el que limita con Buenaventura. Pero ese municipio tiene una parte de mar y tiene una parte de río sobre el San Juan. Justamente las comunidades que están sobre el San Juan son las más afectadas por las inundaciones. Y esas comunidades solamente se pueden atender bajando por el río San Juan, que hoy no se puede, porque el paro no lo permite, o dando una vuelta gigantesca por el eje cafetero, luego el valle, luego llegar a Buenaventura y luego entrar por el mar otra vez y subir para atender las comunidades. Entonces es crítico la manera como interfiere el paro armado con la atención humanitaria de las familias. Adicionalmente, yo lo he dicho en otros momentos y lo repito hoy, el ELN no respeta, el Clan del Golfo no respeta ningún tipo de contenido humanitario ni línea humanitaria al momento de proceder. Las familias intentaron salir el día antes, el día 8, porque comenzaba el paro el 9, y los devolvieron. No les permitieron salir a buscar ni aprovisionamiento, ni combustible, ni alimento, ni nada. Entonces, hoy lo que está pasando es que en la medida en que el paro armado se extienda más tiempo, y ya que no hemos podido atender las familias ni las comunidades, pues la condición humanitaria de todos los ciudadanos que están en esa zona se va a intensificar. ¿Usted tiene alguna clase de interlocución con estos señores del ELN? No, ninguna. Pues en este país no es legal, primero, que los mandatarios nos comuniquemos con los grupos, con la sola excepción de las comisiones de paz y quien autorice el consejero comisionado de paz. Nosotros le hemos solicitado la interlocución, quiero decir, para poder dialogar con las bandas de Quibdó, no nos los han permitido. Nosotros hemos insistido en que el territorio debe tener vocería en las negociaciones para poder dar cuenta de qué está pasando realmente, qué le está pasando a la gente realmente cuando hablan de paz allá en una mesa, pero acá acto seguido generan un paro. Y eso está notado que cada vez que hay algún tipo de anuncio con respecto a la mesa, pues pareciera que acá respondieran, ¿no? Pareciera que hubiera alguna autonomía. Entonces, nosotros hemos planteado 2 cosas para que el Chocó sí quiere la salida negociada de la paz. El Chocó le cuesta mucho la guerra, le duele la guerra, le genera 11 paros armados consecutivos la guerra. Pero hemos planteado que para que sea efectiva, necesariamente tienen que pasar 2 cosas. La primera, el reconocimiento del fraccionamiento del ELN, porque pareciera que tiene unos segmentos que son autónomos, o que por lo menos actúan en autonomía, como pasa con el Frente de Guerra Occidental. Y lo segundo, el reconocimiento, ni más faltaba, de la voz del territorio, de las autoridades étnico-territoriales que están allí sufriendo los embates del conflicto y que no han sido tomados en cuenta para dialogar. Pero gobernador, nosotros sabemos que explíqueme una cosa, porque esto que estamos viviendo, que usted está viviendo en Chocó, esto es absurdo y es casi de película. A la crisis, al drama humanitario de personas afectadas por las lluvias, por los aguaceros, por el desbordamiento, se suma la indolencia del ELN. Para estos efectos, allá en esos municipios, en el límite con Buenaventura o en el Alto Baudó, no hay Estado, no hay ejército, no hay representación del gobierno nacional que se enfrente al ELN. Nosotros ya hemos planteado unas salidas tanto desde el punto de vista de la presencia militar en la cuenca del San Juan como de las ayudas humanitarias. Ambas involucran al ejército y a la armada, necesariamente. Tanto para poder llegar hoy, como están las cosas, a las comunidades requerimos de la fuerza pública, como para retomar el control requerimos de la fuerza pública. Nosotros llegamos al Alto Baudó, que es zona también del ELN, con apoyo helicoportado del ejército el día de ayer. Las ayudas eran de la gobernación, pero nos apoyó el ejército a través de su helicóptero. Hemos reiterado que necesitamos más horas de vuelo, aún no han sido autorizadas, pero requerimos más horas de vuelo para poder llegar a las comunidades, porque no hay otra manera de llegar que pueda cortar el tiempo. Y
el resto lo debe subir la Armada porque tiene además los botes para poder llegar a esa zona y pues es quien puede contar con la seguridad para hacerlo. Y adicionalmente hemos planteado no sobre la contingencia de esta emergencia, no sobre esta emergencia, sino en términos generales para poder retomar el control de la zona donde hoy se está generando este tema del paro armado de manera más recurrente, que tenemos que reforzar la presencia de la Armada. Y la presencia de la Armada se refuerza con medios fluviales que puedan hacer que estén permanentemente en esa zona. Hasta que eso no pase, infortunadamente vamos a seguir con este tipo de escenarios e infortunadamente vamos a tener que hablar del 12º o el 13º paro armado en esa misma cuenca del río San Juan. Que es lo dramático, porque se sigue repitiendo la escena de un grupo ilegal anunciando, demostrando su poder territorial. Sí. Escuchan ustedes a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que tiene el mapa, tiene el diagnóstico de lo que está pasando. Sí, pero la última pregunta. Néstor, además el Clan del Golfo echándole leña al fuego, anunciando que va a combatir al ELN para que no haya paro armado. Ahora, los altruistas, entre comillas, del Clan del Golfo, mostrándose como los salvadores frente a los otros criminales como son los del ELN. Gobernadora, ¿cómo está hoy el pie de fuerza del Ejército, de la Armada en su departamento? ¿Es suficiente o se necesitan refuerzos? En la sala de crisis yo escuché al presidente decir algo que me parece muy acertado, es la verdad para el departamento del Chocó. Y es que para nosotros el componente de ejército es muy importante, por supuesto. Componente de Fuerza Aérea no hay, aunque debería. Este departamento no hay otra manera de recorrerlo de manera efectiva que no sea por aire. Pero él dijo, y yo estoy de acuerdo con él, o sea, estoy de acuerdo con esa noción a partir de lo territorial, que en un departamento como este entonces haría falta reforzar el componente de Armada. Y eso es verdad. O sea, no puede ser que nosotros no contemos con unas unidades de combate fluvial para poder garantizar que en el río Trato, en el río San Juan, en el río Baudó y en el litoral pacífico, que es el más grande de este país, pues esté efectivamente la Armada prestando la seguridad. No es fácil tener un soldado en cada rincón del departamento del Chocó, son 47.000 kilómetros de extensión, 2 costas, 4 cuencas. Entendemos eso, pero sí sabemos que la experiencia logística del Ejército Nacional, que es muy amplia, de la Armada Nacional, que es muy amplia, con los medios necesarios pudiera reforzar la presencia militar y poder combatir de alguna manera ese control territorial que de ninguna manera es aceptable. Así que lo que nosotros hemos planteado, ciertamente lo hemos planteado desde al menos 3 consejos de seguridad atrás, incluidos los ministeriales, y creo que hoy es algo que está en la conciencia del gobierno nacional. Es necesariamente en el Chocó toca reforzar a la Armada, en el San Juan toca reforzar a la Armada, y si no hay presencia militar de Armada Nacional en el departamento, pues yo creo que vamos a seguir en esta situación. Esa es la lista de los toca, que es lo que estamos diagnosticando esta mañana. El toca apoyar al departamento de Chocó. Gobernadora, un gusto saludarla. Mucha suerte. Si podemos colaborar en algo, aquí estamos atentos. Así es, les agradezco. Por favor, hemos publicado el listado de los elementos de no perecederos que necesitan las comunidades, los elementos de hábitat, de aseo, de cocina, porque perdieron todos los enseres, los tenemos publicados, se los remitimos otra vez, para que ojalá la ciudadanía pueda acompañarnos, debido a que esto por supuesto que rebasa la capacidad de los alcaldes. ¿Y se lleva a dónde la donación, gobernadora? Tenemos punto en Bogotá a través de la Cruz Roja, tenemos punto en Medellín, tenemos punto en Cali, y tenemos la cuenta oficial del Fondo de Gestión del Riesgo, así que la gente puede escoger. Yo les envío la información para que ojalá podamos publicitarla. Claro, con mucho gusto, gobernadora. Un saludo, gobernadora Córdoba, muy amable. Muchas gracias. Néstor, mire, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Dentro de los elementos